por Jaime. Como ya dijo William, un tratado de extradición es un acuerdo internacional, en este caso bilateral, vinculante, en el cual un Estado requirente le requiere a otro Estado la entrega o la extradición de una persona que ha cometido delitos que son considerados tales en el acuerdo de extradición. Por tanto, hay mucho mito sobre todo lo que ha pasado con Maximiliano Dávila y declaraciones del canciller Maita y de otros personeros del gobierno, hablando de temas como reciprocidad o de que Estados Unidos no ha cumplido sus acuerdos, no ha facilitado los pedidos de extradición, etcétera. Todo eso son simples mitos. Acá la realidad es que hay un convenio bilateral con los Estados Unidos de extradición, como se sabe, firmado el año 95, fue cuando Antonio Araníbar era canciller, pero fue un acuerdo que se empezó a negociar precisamente cuando Ronnie McLean, y por eso le pedí que esté acá, cuando Ronnie McLean era canciller, se empezaron las negociaciones de este tratado que concluyó, como dije, en el gobierno de Sánchez de Lozada el año 95. William también lo dijo, el anterior tratado, y es importante señalarlo porque el único tratado anterior fue uno de los primeros, si no el primer tratado que firmó Estados Unidos con un país latinoamericano, fue con Bolivia. Y como siempre sucede cuando una potencia firma un tratado con un país débil, digamos, siempre hay detrás un objetivo, por supuesto, muy directo. En el caso del Tratado de 1900, fue el intento de Estados Unidos de extraditar a Butch Cassidy, que, como saben ustedes, murió en Bolivia, pero básicamente ese tratado de extradición fue hecho con ese objetivo y por eso, por supuesto, en esa época no contemplaba delitos como terrorismo, narcotráfico o crimen organizado, etcétera. Era simplemente para la extradición de delincuentes comunes que habían cometido delitos graves. Nunca más se firmó un acuerdo. Ese acuerdo estuvo en teoría vigente hasta el año 95. En el interín sí hubieron algunas extradiciones que fueron de parte de la voluntad unilateral de Bolivia, como la de Arce Gómez y Rico Toro. También hay el antecedente de que Bolivia no extraditó, pero entregó voluntariamente sin tratado de extradición al gobierno de Francia, a Klaus Barbie. Ustedes deben acordarse, ahí me tocó estar en la embajada en esa época, en París, y fue un día muy especial en Francia porque fue una decisión de Siles Suazo de directamente evitar todo el trámite de extradición y entregarlo a las autoridades francesas en la Guyana francesa. Entonces, hay esa tradición, pero la verdad es que el año 95 se suscribió un acuerdo. Acá no se puede hablar de reciprocidad, no se puede hablar más que de cumplir con un tratado bilateral que es vinculante y que han firmado dos países. Ese tratado es completo, específico, tiene todas las cláusulas que regulan de qué se está hablando cuando se habla de extradición, qué delitos son mandatorios o obligatorios de extradición, etc. Obviamente a nadie le escapa, y seguramente en los comentarios Ronnie nos va a hablar, el interés de Estados Unidos estaba focalizado en los temas de narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero. Ese era el interés de Estados Unidos. Pero también Estados Unidos sabía que en estos tratados tienen un arma de doble filo porque pueden prestarse a temas de persecución política, sobre todo en países de institucionalidad débil, se pueden usar estos instrumentos con otros fines. Por eso se ocuparon, y yo creo que Bolivia también estaba interesada en que se defina
con mucha claridad, con mucha precisión jurídica, con mucha certeza jurídica de qué delitos se trataban. Además que si ustedes ven el tratado de del 95, claramente especifica las condiciones en las cuales se puede dar una extradición. Por eso, y como vamos a ver adelante, denegar una extradición sin bases jurídicas le puede ocasionar una tensión muy grande a Bolivia con los Estados Unidos, porque sería una denegación de extradición no por causas jurídicas, sino por causas políticas, lo cual puede dar en su momento paso a una desertificación completa de Bolivia en sus listas de no cooperación contra la lucha contra el narcotráfico, y obviamente a presiones financieras en los organismos en los que Estados Unidos tiene un peso muy grande, como el Fondo Monetario, el BID, el Banco Mundial, etc. No hay duda que este tratado se lo hizo enfocados no se olviden que es la época en que se suscribió la Ley 1008 y había una política de erradicación, de desarrollo alternativo, había el tema del narcotráfico era uno de los temas centrales, y obviamente este tratado, basta leerlo, tenía como temas primordiales el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de dinero. El 27 de junio del 95 se suscribió este acuerdo luego de una larga negociación, y el año 96 entró en vigencia este tratado, reemplazando al tratado de 1900. Este tratado tiene como objetivo un mejor combate a las actividades del crimen internacional, del tráfico de drogas, del terrorismo y del lavado de dinero. Entonces, esos son los delitos principales, pero además incluye respeto a los tratados internacionales globales y regionales que hayan firmado tanto Bolivia como Estados Unidos. Unos ejemplos son el Tratado de Viena sobre lucha contra la droga y las sustancias psicotrópicas, el Tratado de Viena, o otros son tratados que se refieren al secuestro de aeronaves internacionales, a casos de terrorismo, etcétera, donde hay convenios que se añaden por disposición de este mismo tratado. Ahora bien, este tratado, y lo ha explicado muy bien William, dice que en este caso el Departamento de Estado es el encargado de solicitar la extradición de una persona al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, que es el que evalúa, y si ve que todos los requisitos se han cumplido, pasa a la Corte Suprema, pero antes se procede a la detención de la persona. Si la Cancillería considera que hay suficientes indicios, se detiene a la persona, y este tratado establece un plazo de 60 días en el cual tienen que presentar la documentación completa el gobierno requirente, o sea, el que en este caso Estados Unidos, en el caso de Maximiliano Dávila, tiene 60 días para presentar la documentación correspondiente. Ahora, ¿qué pasa? Y William preguntaba, ¿qué pasó con otros casos? Sánchez de Lozada, Berinduague, Sánchez Berzaín, incluso Chelelo Áñez, muchos casos en los que se pidió su extradición. Es cierto que en el caso de Sánchez de Lozada, Berinduague, incluso fue tan evidente que no leyeron ni el tratado que enviaron la documentación inicial en español. Entonces, o sea, los primeros errores fueron de forma, ¿no? Por eso se atrasó tanto. Pero sería
absurdo que un país serio como Estados Unidos no cumpliera con el tratado. Y es claro que una vez que se subsanaron las fallas de forma, digamos, el gobierno de los Estados Unidos respondió dentro del plazo que establece el tratado. O sea, no es cierto que han ignorado el pedido de Bolivia y que ahora nos piden a que entreguemos al coronel Dávila. Nada de eso es cierto. Han cumplido al pie de la regla del tratado y han respondido. Y han respondido negativamente basándose en el artículo 2 del tratado, que tiene dos cláusulas que son fundamentales. Como este tratado está organizado en base a perseguir al narcotráfico, al crimen organizado, al lavado de dinero, hay dos excepciones muy claras para no extraditar a nacionales y, en sentido más amplio, a no extraditar a una persona. Uno es que no se traten de delitos políticos, es decir, acusaciones políticas de carácter político. Pero ese no ha sido el argumento más contundente, sino el argumento más contundente ha sido el de la cláusula de lo que se llama la doble criminalidad. Es decir, que el delito del que se acusa a la persona que se pide en extradición tiene que ser delito también en los Estados Unidos. O si es Estados Unidos el que lo pide, tiene que ser delito en Bolivia. En el caso de Sánchez de Lozada, la acusación de incumplimiento de deberes constitucionales por expedir un decreto que supuestamente decía que las Fuerzas Armadas debían proteger el orden público y que ese decreto ha causado que salgan los militares y causan muertes. Según el estatuto de limitación que tiene Estados Unidos para oficiales del gobierno, ese no es un delito en los Estados Unidos. Las órdenes que da el presidente o una autoridad en el país para que salgan la policía o las Fuerzas Armadas no son punibles. Hay un estatuto de limitación que impide que se haga un juicio no oficial. O sea, por eso, desde el señor Kissinger hasta el expresidente Bush o hasta muchos otros gobernantes de los Estados Unidos, jamás se les ha podido iniciar un juicio por hechos relativos al despliegue de Fuerzas Armadas y policías que se han excedido en el uso de sus atribuciones. Entonces, hay una responsabilidad individual de quienes han ejercido la fuerza de manera irregular o han hecho un excesivo uso de la fuerza, etcétera, pero los oficiales de un gobierno no son en Estados Unidos, digamos, pasibles de un juicio en esas condiciones. Por tanto, la denegación oficial del Departamento de Estado sobre estos casos se ha hecho en el plazo debido, una vez que se han subsanado los errores en la forma, se ha hecho en el plazo debido y se ha denegado sobre la base de un estudio jurídico, un análisis claramente y muy bien redactado de por qué no van a extraditarlos y por qué las acusaciones esas no cumplen con el principio de la doble criminalidad, es decir, que esos no son delitos en Estados Unidos. Entonces, todo lo que pueda decir el canciller Maita y mucha otra gente sobre la reciprocidad o sobre el que no nos han hecho caso, no han dado curso a nuestros pedidos, etcétera, no es cierto. Este es un tema jurídico, ha habido una respuesta jurídica y ahora le corresponde lo mismo a la Cancillería y, si es el caso, a la Corte Suprema o al Tribunal Supremo de Bolivia, responder con claridad jurídica, con certeza jurídica, si van a proceder a la extradición de Maximiliano Dávila o no. ¿Qué dificultad tiene la justicia boliviana a diferencia de la justicia de los Estados Unidos? Que en la justicia de los Estados Unidos había el tema de la doble criminalidad y del delito político, que no son pasibles de extradición. El problema que tiene la Corte Suprema en Bolivia, que es muy grave,
es que estos delitos de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo son, como se dice en inglés, mandatories, o sea, son obligatorios. La persona que con pruebas razonablemente suficientes se demuestra que han estado involucradas tanto en narcotráfico como en conspiración para llevar droga, por ejemplo, a los Estados Unidos, o conspiración para intentar lavar dinero, son claramente ofensas que son extraditables. Entonces, ahí van a tener una gran dificultad el Tribunal Supremo para tratar de jurídicamente denegar esta extradición. Y ya, como se ha dicho acá con William, hay, por supuesto, otras excepciones. Una es la regla de especialidad, es decir, que no se puede extraditar a una persona si no hay un compromiso previo de que esta persona solo va a ser juzgada por el delito por la cual se solicita la extradición, que no se pueden ampliar los delitos o cambiar los delitos una vez que se ha extraditado a la persona. Luego el de la pena de muerte, es decir, que donde hay pena de muerte no se puede extraditar a una persona por un delito que podría ser castigado en ese país. Y finalmente no hay una cláusula de extinción, o sea, no hay plazos acá para que un delito ya no sea punible por el paso del tiempo, o sea, no hay una cláusula que hable de prescripción de los delitos. O sea que, como ven, estamos ante una situación compleja, pero fundamentalmente jurídica. Es decir, esto no debería entrar en el terreno político, porque lo que acá cabe es aplicar el tratado. Bueno o malo, ese tratado es muy claro, tiene delitos en los cuales es obligatorio extraditar y tiene salvedades que también son muy claras. A diferencia de muchos tratados que firma Estados Unidos, sobre todo con países, digamos, institucionalmente fuertes, acá han puesto un énfasis muy grande en no extraditar a gente por delitos políticos, precisamente por las características de la institucionalidad y la falta de independencia que existe en Bolivia. Se han cuidado mucho de que esté claramente establecido que no se va a proceder a la extradición por temas políticos. Creo que con esa base podríamos seguir la discusión ya en más detalle.